Buenas noches. Ok. Hola. Oye, qué gusto conocerte. Muchas gracias por tu tiempo. Fue interesante descubrir una enfermedad de alguien que no podía ver así. Y mi pregunta va, bueno, para a mí, por ejemplo, me gustaban mucho esos momentos, me gustaron mucho esos momentos en donde describes el tema de cómo ella ve, ¿no? Que tiene que cerrar los ojos para sentirse más segura o cuando los tiene que dejar abiertos para que no se sientan extraños a su alrededor. Ese juego, esas descripciones a mí me gustaron mucho, pero yo quiero saber cómo llegas a la enfermedad y por qué desarrollar una historia sobre alguien que la padece. Ya, yo estaba buscando para una novela que no tiene nada que ver con este, es la novela que sale en el 2026, en la primaria del 2026. Lo que fuimos ayer, estaba buscando una enfermedad que hiciera vulnerable a uno de los personajes. Eh, Empecé a buscar problemas de la piel y me decidí por algún tipo de ceguera. No sé si saben que hay muchos tipos de ceguera. Los que no ven los colores, inclusive había valorado los que no ven el rostro, o sea, que no pueden definir un rostro. Pero me pareció que eso iba a implicar en el lector como un desbalance mental, como una enfermedad mental más que física. Entonces, cuando encontré la quitenopsia, me di cuenta que era demasiado fascinante para desperdiciarla en ese libro. Entonces empecé a trabajar una historia alrededor de esa, no sabía qué iba a hacer. Se lo propuse a mi editor y a mi agente y los dos pegaron el grito en el cielo, que porque yo iba a cambiar de género, si La Niña Alemana, que es una novela histórica, había vendido más de 1 millón de copias, que los lectores estaban acostumbrados a leer un tipo de género, pero en eso llega la pandemia. Yo me fui a una casa que tenemos upstate New York, en el medio del monte, y pasé 1 año y medio. Y ahí había terminado ya La Viajera Nocturna, que era mi tercera novela histórica. Estaba en traducción y me dediqué a escribir esta locura que no sabía si iba a tener pie ni cabeza. Al año y medio la terminé, se la presenté a mi agente y quedó fascinada. Se la presentamos a mi editor en Samuel Schuster, le gustó. Y no solamente me compraron esa, sino que me compraron dos novelas más históricas. Pero hay algo con la enfermedad que la gente empieza a leerlo y piensa que es ciencia ficción, piensa que no existe. Entonces todo el mundo empieza a buscarla en Google a ver si la enfermedad existe. Yo me dediqué mucho tiempo a investigarla, inclusive para que tengan idea, en ese momento mi hija estaba en senior high school, en el último año de preparatoria. Ella quería estudiar, que hay que estudiar para medicina, hacer como pre-med de 4 años antes de entrar a la escuela de medicina. Entonces, tenía una amiga que trabajaba en la morgue en New Jersey. Fuimos a ver un cerebro, a cortar un cerebro, a estudiar el cerebro como parte de mi investigación. Yo quedé fascinado. Estuve 4 horas haciéndoles preguntas. Después volví. Mi hija lo detestó, a punto que dejó la carrera de medicina y matriculó ingeniería mecánica. Pero yo quedé obsesionado. Cuando el libro sale en inglés, que salió antes que en español, recibí un correo incluso de un lector que me dijo que me pedía ayuda porque su hijo de 11 años padecía de quitenopsia. Yo me quedé fascinado, pero me dio pena porque le dije, yo estoy seguro que tú has leído lo mismo que yo o más, pero yo no soy un experto. Él, después de leerse el libro, pensó que yo era un experto en la quitenopsia y que podía ayudar a su hijo. Ah, pues ha sido pues es súper interesante y la verdad es que la manera de describirlo me parece un gran logro porque finalmente pues, no es algo que estemos ni acostumbrados a ver. No lo percibimos y que puedas traducirlo en palabras para que los demás podamos tener esa imagen de ahora no me muevo porque me mareo, ahora cierro los ojos y camino con el bastón. A mí en lo personal, todos esos momentos que enfrenta la realidad fue algo de lo que más me gustó. Y pues muchas gracias por tu No, tiempo. gracias a ti. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Armando? Mucho gusto. Un gusto tenerte esta tarde. Noches para ti. Fíjate que de lo que comenta Héctor, creo que es una de las partes que más me gustó del libro acerca de esta enfermedad, o no sé si llamarlo enfermedad como tal, sino la condición, ¿no? Con la que vive el personaje de Lea la Akinetopsia. Eh, con cada parpadeo que ella daba, el hecho
de decir cuántas veces ella tiene que estar haciendo o acomodándose y para ella es más cómodo estar en la oscuridad. A veces no tenemos la noción y el alcance que puede tener nuestro cuerpo como tal, sentido del tacto, del olfato. Entonces, me gusta que aparte de que nos brindas esa condición que ella tiene de cómo percibe el mundo, cómo lo ve, también haces que se activen los sentidos, ¿no? En parte es el tacto porque ella también se va acomodando a los espacios para saber qué tan lejos está una persona de un espacio u otro, pero también se le desarrolla mucho el sentido del olfato. Entonces, una de mis preguntas es, ¿qué te llevó a escoger, digamos, o sea, porque ella se volvió en una obsesión, ella sentía el olor de bergamota y rápido era, a ver, alguien me está o me quiere volver loca, o sea, nos generaste esa idea como lectores de a esta mujer la quieren volver loca, ¿qué le quieren hacer? O es como también que se le activa cuando mencionas que es un olor que su padre también lo usaba y lo desbloquea, porque en un determinado punto, pues, para nosotros nada más el olor del bergamota es de la persona que la está acosando, pero ya ella empieza a recordar y empieza a, a levantar ese como capas que va ocultando de lo que realmente que pasó con ella. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo llegas a escoger en específico ese olor? Ya, no fue fácil, porque tú vas construyendo la historia y para que tengas una idea, eh, este libro, cuando se fue, cuando lo iba a leer mi agente, que es la primera que lo lee, era como 3 veces el tamaño que tiene ahora. O sea, yo creo que el libro se fue como menos de 100.000 palabras y tenía casi 250.000 palabras. El, ahí yo edité, corté muchísimo porque me distraje también, como mismo ustedes vieron esa obsesión de describir cómo ella veía, a veces fue mucho más extenso. De ahí el libro se va a traducción y cuando regrese en inglés, ahí mi editor pegó el grito en el cielo porque yo le dije, no me gusta cómo se lee, yo creo que el libro debía ser en primera persona. O sea, cambié todo el libro en primera persona y acorté los capítulos, porque yo quería que los capítulos entonces fueran como ella veía, que abre y cierra los ojos, o sea, en asalto. O sea, a veces puede ser un poco confuso, pero si te metes dentro de la cabeza de Lía y ella es la que está hablando, creo que debía ser como ella veía. Entonces, ese fue el primer cambio. La bergamota era parte de crear, ella tiene obsesión con los olores, eso es típico de las personas que son débiles visuales, se les agudiza el oído, se les incrementa el olfato. Y yo tenía esa imagen de ella como un perro buscando por el metro y siguiendo olores, ¿no? Olfateando cada esquina y creando estos personajes, estos retratos hablados, como hace un policía que empieza a describir. Ella lo describe al revés, en vez de que alguien se lo cuente lo que ella huele y lo que ella oye. O sea, cuando Alice entra y camina por el pasillo, ella calcula el peso de Alice, el tono que tiene, o sea, ella calcula todo eso con que la rodea y al final se da cuenta que los retratos hablados no coinciden, pero ella va creando esos retratos hablados. Y entonces, si el personaje protagónico, o sea, el que es parte de todo el secreto, eh, iba a haber un recuerdo de un olor, yo empecé a buscar qué olores podía. Entonces, como era calvo y usaba empecé a ir a estudiar todos los pomos de botánica que existen, de medios orgánicos y naturales, y había muchos elementos, ¿no? Que estaban incluidos, pero la bergamota me llamó la atención. Uno, porque aunque tenga un origen al cítrico y tenga que ver, y hay gente lo asocia a la naranja, es muy específico, es un olor penetrante, suave, además que se disuelve. Eh, entonces me pareció jugar con eso. Al principio yo nunca había oído hablar de la bergamota, después terminé comprando un perfume de bergamota, una vela de bergamota. Después voy caminando por Manhattan y veo un restaurante que se llama Bergamot y llamaba a mi agente, mira al lado de donde estoy. Era como que el olor empezó a perseguirme a mí y empecé a encontrarlo en diferentes lugares.
Hay gente que se agobia de oír, de sentir tanto la bergamota, pero eso era parte de la idea también, porque ella lo tiene grabado en el cerebro. O sea, por eso ella todo, inclusive recuerden que ella va siguiendo olores que a veces no es la persona. Ella sí tiene claro que cuando ella toca a la persona, ella reconoce quién es. Entonces, por eso hasta que no llegue el clima, que ella sigue al chico saliendo de la galería, que lo toca, ella dice es él. O sea, esas son todas las diferencias que se van creando. Por eso que el momento que muere el marido de Alex, están las 24 puñaladas, ella sabe que ese no es el del olor a bergamota. Bien, ahora tengo otras preguntas. Entonces, mira, ya yéndome hacia la parte sanguinaria, ahí me gusta porque en algún momento siempre estamos esperando de ver quién es esa persona que está acosando a Alice, ¿no? Entonces, digo, ya podemos hablar libremente porque pues ya leímos el libro, no hay ningún Ella, problema. Entonces, me agrada cuando manejas en un momento dado de la novela los tiempos, porque se muestra como si fuera ciertas pesadillas. Entonces creo que hay una parte que a lo mejor muy sutil, o sea, esa es mi percepción, ya tú me dirás si es correcto o no, ¿no? Cuando ella empieza a decir que Antonia le lava las paredes, que sentía ese olor de, de la descomposición de la sangre, entonces dije, ¿algo pasó? Dije, indudablemente algo pasó, ahí pasó algo y no le están diciendo. Y entonces nos regresas y que empieza a correr la historia como debe de ser, ¿no? Cuando empieza con Alice y todo, pero también es como un ir y venir en el flujo de la narrativa, porque ya cuando pasa y nos enteramos realmente de todo, es cuando ella suelta ya los recuerdos y dice, ah, es que yo tuve un accidente cuando tenía 8 años y mi papá, y o sea, y cómo se quería suicidar, o sea, y como que ese olor a sangre es el que tanto le bloquea y le vuelve a retribuir, bueno, los recuerdos, ¿no? Me llama la atención que la pones a ella a los 8 años con el accidente de donde ella tiene el tema visual. Después como que el terapeuta nos dice que a los 18 también tuvo como un evento y digamos ahorita que tú la sitúas a los 28, entonces como que está marcado como esas etapas de su vida, ¿no? 8, 18, 28. Entonces, háblanos por favor de eso, de parte temporal, porque sí es interesante, porque son como ciertos periodos importantes de ella como mujer, o sea, su infancia, su adolescencia, parte de su madurez, pero es como un ángel de la muerte, o sea, al final ella no es consciente y ella piensa que les está ayudando al buen morir, y no sé qué tanto ella es consciente de que es una asesina, ¿no? yeah. Sí, yo quise desarrollar lo que se llama en inglés como mercy killer. O sea, ella en realidad está ayudando a los demás. Ella desde el principio y ese sentido de como está en primera persona, ella se lo cree. O sea, ella no se cree que ha matado a nadie. Y al final también como ella tiene el accidente no solamente o sea, le produce la kinetopsia y deja ver el movimiento, sino que ella vive en una cierta fantasía. O sea, ella vive, eh, recuerden que se pasa creo que los 10 primeros años haciéndose MRI, haciéndose los scans, en los estudios, tratando, porque es una enfermedad reversible, que se lo han prometido que es reversible, en ella no pasa nada. Entonces, todas esas confusiones te permiten crear el bloque de la historia. Yo pasé mucho trabajo editando el libro, porque también yo quería que el final fuera sorpresivo, o sea, que inclusive es sorpresivo para ella misma. Ella va abriendo una caja como de Pandora y va sacando todos los elementos tras la muerte. Cuando se queda sola en el edificio y tiene acceso a todos los documentos, ella va reviviendo esa historia, inclusive el clímax, cuando ella mata al marido de Ali, ella pasa a un reclusorio y cuando sale, ella se empieza a enterar qué pasó. Ella vive como en un blackout todo el tiempo. Y yo quería que ese final tú no te lo pudieras imaginar. So, yo tenía que releer el libro y cada vez que había un elemento, porque había muchos elementos que te llevaban a ese final, y yo lo tenía que volver a revisar y borrarlo. Entonces, por ejemplo, Antonia muchas veces
en una de las versiones advertía a Alice, cuídate de ella. Se tenía que quitar eso porque eso abre también una línea que no te vas a imaginar. Y yo quería que el final te llegara por sorpresa, inclusive para ella misma, ¿no? Que vive en ese mundo de fantasía. Y ella crea personajes. Realmente todos los personajes que vemos son a través de sus ojos, que no ven bien. O sea, tampoco no podemos definirlos mucho. También ella, como tiene esa sensibilidad al olor, y eso lo había leído en un caso de Múnich. Cuando yo hago estas presentaciones, yo siempre muestro a la mujer de Múnich bajando a la que existe de verdad. Y ella explica en una de las entrevistas que ella, como los olores son tan corporales para ella, ella bloquea el olfato. Cuando ella conoce a alguien, ella abraza y tranca la respiración. Si ella entra a un lugar que hay mucha gente, ella bloquea el olfato también. Entonces eso me permite, y eso es un recurso que lo usan todos los que tienen kinetopsia, que cuando ella entra a la librería, que está Mark, ella lo tiene bloqueado. Recuerden, ella entra con los ojos cerrados, ella bloquea el olfato, porque si no tú dirías, ahora mismo cuando alguien está trabajando el guión, hubo un proyecto de hacer el guión con la película del libro, eso es difícil para el cine, porque como si ella lo está viendo, ese personaje existe, por mucho gorro que le pongas o que tenga barba, lo vas a identificar. Entonces eso tiene que ser más blurry, ¿no? Más como movido cuando ella entra a los lugares y como fuera de foco tiene que haber un contraste de la cámara y de cómo tú ves, que yo intenté hacerlo con el libro un poco. Claro, muchas gracias. No, a ti, Nela. Gracias. Fer, adelante. Hola Armando, pues muchísimas gracias por darnos este espacio. La verdad, yo estuve picada, creo que no lo solté así hasta terminarlo porque como dices, esos hints que estaban medio, o sea, yo digo completamente escondidos porque sí fue un final súper, súper inesperado, ¿no? Como que yo sí no sentía todo el tiempo que Alice iba a terminar en algo mal, pero no sabía por dónde ni quién y si realmente era el marido, si era algo más, ¿no? Que estuviera como imaginándose, porque para mí fue como que muy claro al principio que ella tenía alguna enfermedad psicológica, además de que estaba con la enfermedad, ¿no? de la ceguera. Entonces, el hecho de que tenía una enfermedad psicológica, creo yo, o sea, como que todo podría pasar, ¿no? O sea, va con el terapeuta, platica ciertas cosas, ahí te da ciertos hints de que algo, o sea, no nada más es el tema de la ceguera, ¿no? O sea, como que hay algo más y como que te empieza a dar un poquito de hints de que no, ella mentalmente no está bien, ¿no? Pero no te imaginas lo que puede llegar a pasar ya para el desenlace del libro, ¿no? Pero yo te quería preguntar un poco de cómo hiciste todo este análisis psicológico de una persona que tiene una enfermedad mental, digo, porque la ceguera sabemos que se dio a través de, ¿no? De ese momento, cuando tiene ya 8 años con su papá, pero para ese momento yo creo que ella tenía algo psicológico ya, ¿no? Porque finalmente, pues no cualquier persona hubiera reaccionado de esa manera con su papá. Entonces, ¿cómo le hiciste para pensar en este perfil psicológico o qué tipo de enfermedad te imaginaste tú que tenía ella? Porque como dices, o lo explicas ahorita, ella veía todo color de rosa y ella se sentía completamente normal, ella no veía, sabía que era ciega, pero ella no sentía que estaba haciendo algo malo, que había hecho cosas, no, que era una asesina, como dices, viéndolo también escrito desde su punto de vista, como que sí te hace ver todo como con mucha inocencia, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de esa parte. Ahí hay dos enfermedades que yo en las primeras versiones del libro amplié mucho más y en el libro final traté de reducirla para que no disociaran el plot principal. Y una es, o sea, la madre. O sea, la madre tiene lo que se llama el mal de Mauthausen, que tú sobreproteges a alguien y lo haces más enfermo de lo que realmente es.
porque ella deshabilitó a su hija. Entre todo el proceso del estudio, ella le encerró, esa niña no fue a la escuela, esa niña ya la educó. Cuando hay débiles visuales que van hasta college y pueden ir a la universidad. O sea, ella sobreprotegió de una manera excesiva, casi de una manera enfermiza. Con la madre, en las primeras versiones del libro, era la primera paciente del psiquiatra, psicólogo, como lo quieras llamar. Y por eso ella termina atendiendo a la hija. Pero también quise limitar, porque si no es como una subtrama demasiado profunda. Y la niña, de alguna manera, recuerden que ella crece con un padre drogadicto, un perdedor, una madre rica, sufrida, y termina desarrollando una especie de bipolaridad. Por eso ella cree esa doble realidad constantemente. Ella sublimiza a la madre en ocasiones, pero cuando la madre se muere es como la vieja Damendina, ella se siente feliz. Ella empieza a vivir, limpia el apartamento, se libera. O sea, la muerte de la madre le da una liberación. En las primeras versiones era demasiado exagerada esa felicidad. Yo tuve que matizarla porque si no vas a dar a entender que hay gato encerrado con la muerte de la madre. Yo no quería que tuvieras eso. Pero definitivamente tú has visto dos enfermedades que están ahí. Más allá de la kinetopsia, que es un mal reversible, es la bipolaridad de ella y la propia madre, ¿no? Que vive en ese, que casi enloqueció más a su hija en esa sobreprotección. Y una pregunta también relacionada con el final. ¿Ese final tú ya lo tenías súper pensado o cómo? Porque mencionaste ahorita que como que ya que lo terminaste, fuiste como que tratando de ajustar ciertas cosas para que no sospecharas del final. Pero tú cuando empezaste a escribir o a pensar en el libro, ¿tú ya tenías claro el final o fue algo que se desarrolló mientras estabas en la escritura del libro? Mira, en todos mis libros hay cosas que yo tengo que tener muy claros desde el proceso que empiezo a escribir, aunque demore 2, 3 años, 4 escribiendo. Hay algo que tengo que tener el título bien claro conmigo. Yo tengo que tener un exergo que me guíe. La primera frase que abre el libro, eso para mí es una guía, inclusive a veces me da el título como eh, en La viajera nocturna, el verso de Rumi, qué sé yo, de noche los viajeros tienen más luz, le dio el título La viajera nocturna. O sea, yo tengo que tener eso. Hay otra cosa que tengo que tener muy clara, que es cómo comienza el libro. O sea, hay algunos inclusive que yo los puedo casi de memoria, ¿no? La niña le comienza, voy a cumplir 12 años y decidí matar a mis padres. En busca de Emma para tener un hijo he matado a 5. El día que cumplí 8 años el mundo se detuvo, el silencio. No son principios. Y otra cosa para mí muy importante es el final. El final es una escena que yo lo tengo bien claro siempre en los libros. Y en este no es el final que tú puedes ver de las últimas 12 páginas, sino la escena simple de ella escuchando la llamada telefónica. Él no sabe que la escucha. Ella la sigue a la estación de tren. En la estación de tren está ella hablando con Alex. Y en el momento que vaya se acerca y se produce el hecatombe y ahí recobre la vista y el bastón corre. Eso yo lo tenía claro desde el principio. Ahora, ¿cómo llegué ahí? Ni me preguntes porque no sé. O sea, el proceso de llegar ahí Sí. fue difícil. Todas las muertes, eso sí, se fueron. Antes no habían tantas muertes. Eso se acumuló. Yo pensé hacer, porque recuerdan que son varios sábados, creo que son 7 sábados. Entonces, esos 7 sábados al principio estaban dividiendo, desde el inicio tuve esos sábados, pero entonces debilitaba el final, si yo tenía esos 7 sábados del principio. También el libro tú lo empiezas, el libro es un libro un poco raro, porque por ejemplo las librerías de Madrid, que yo acabo de llegar, están en la parte de policíaco y de misterio. Entonces este libro no es policíaco, aquí no hay un policía, aquí no hay un detective. Aquí No. no te siguen pistas. Entonces es un libro un poco complejo. Es un libro, thriller. claro, ¿no? es un thriller. Thriller psicológico. Exacto. Y hay suspenso, pero en muchas novelas hay suspenso sin ser un thriller. Y el libro te cuesta mucho trabajo al principio entender a qué me estás llevando. Pero yo quería jugar con eso. O sea, a mí no me gustan los libros
que me encasillan desde el principio. A mí me gusta que de pronto el libro me lleve, porque De yo un no giro, sí. géneros, o sea, en mi caso, yo sé que hay gente que solamente lee romance, hay gente que solamente lee libros de guerra, pero como yo soy un lector que escribe, a mí me gusta escribir como leo. Entonces en realidad el thriller psicológico vino caminando más adelante el concepto del libro, ¿no? Y después, por supuesto, tratas de cumplir que el final sea sorpresivo, que haya misterio. Pero lo más importante cuando estás escribiendo este tipo de libro es el ritmo, el pace. O sea, que tiene que ser... Y entonces tampoco no lo quería acelerar mucho al principio porque tienes que meterte en la cabeza de ella y de esos saltos. Hay gente que rechaza, hay gente que adora el libro, pues yo lo leo en Goodreads, pero hay gente que lo rechaza, porque me dice, estoy viendo como si estuviera ciega, me está volviendo loco, voy leyendo, salto un capítulo a otro, pero es que yo quería que te metieras si tú te dejas llevar y no estás preanunciando que es un libro de misterio, es un libro de asesinato o es un thriller, o eh, déjate llevar. Yo siempre le digo a los que no han leído nada del libro, cada vez que presento, acabo de llegar de República Dominicana y la gente me pregunta lo mismo, ¿no? Empieza a leer y déjate llevar por el libro. No esperes, no estés buscando algo específico. Hay varios elementos y te van a llevar después. Después al final tú mismo vas a clasificar el género. Porque si tú dices un thriller psicológico, entonces pues, yo leo nada más thriller psicológico, tampoco no es un thriller psicológico típico. Entonces todos esos elementos, pero me gustó jugar como escritor en ese sentido. Claro, muchísimas gracias. Yo ahí me quedo con eso y el comentario de Nesla también de la bergamota, que también ya me fui a comprar la vela y Yeah. escucho Blue in Green, así que dije, o sea, te transporta a un nivel que yo quería escuchar la canción y quería entender, ¿no? Transportarme a lo que veía y escuchaba ella, pero muchísimas gracias. Hay una lectora en Ohio que me escribió y que hizo que lo primero que hizo fue comprar la vela de bergamota. Entonces el marido la oía en paralelo, pero ella traía a las amigas, la bergamota, habían dos amigas que... Y dice el marido, ya me tienen harto con la bergamota. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, a ti. Ale, adelante. Sí, hola Armando, muchas gracias. Oye, te cuento que yo sí me dejé llevar porque los capítulos donde Alice la lleva al metro y la satura todos los sentidos, qué desesperación le platicaba al grupo porque sí podía sentir la desesperación de Lea de estar en un lugar donde no puedes captar todo, ¿no? Por su enfermedad o cuando va en el coche y qué confiada, no conoce a Alice y ahí va en el coche y no sabe si es buena, si es mala. Sí pude sentir la angustia, esa parte la disfruté mucho. Mi pregunta es, sé que vives en Nueva York, pero ¿por qué decidiste que la historia se desarrollara en ese edificio viejo? Me los imagino súper bonitos, súper amplios, llenos de luz, pero ¿por qué ahí la historia? ¿Y por qué quisiste también sumar a las vecinas y también mató a las pobres vecinas? Cuéntame un poco más de eso. Yeah. Sí, uh, a mí, o sea, yo adoro Manhattan y Nueva York. Alguien en una entrevista que me hizo para la serie del libro eh, me preguntó cuál es, o sea, mi ciudad favorita para vivir. Le dije Manhattan. Y me preguntó también cuál es tu ciudad favorita literaria. Y le dije Manhattan. Y de alguna manera, cada vez que en mis libros el personaje vive en Nueva York, vive en mi apartamento. O sea, en algunos momentos lo identifico más, en otros, como en La hija olvidada, que es imposible que ese personaje viva en el mismo apartamento de las protagonistas. Entonces no menciono tantos detalles, pero en mi cabeza está el layout, el mapa de mi apartamento. También recuerden que este es un libro de la pandemia, o sea, y nosotros vivimos encerrados 1 año y medio, literal, en medio del monte. Entonces es un libro un poco claustrofóbico. Y el apartamento me permitía hacer esto. Esto es una zona de Manhattan que está en el West Side, muy cerca de la Universidad de Columbia, casi está dentro del campus de Columbia mirando un parque que se llama Morningside Park, y es un edificio del 1905 rodeado de hiedra, de Boston Ivy, esos clásicos apartamentos de New York. Entonces el barrio me permitía, porque si Lía vive en Soho o en Chelsea o en lugares muy concurridos, ya no se podría mover.
Entonces, esto es un lugar súper pacífico, calmado. A 2 cuadras está Broadway, pero ella se mueve alrededor del parque. Ella va a la Catedral Saint John de Divine, está Notre Dame en la esquina, dobla 2 calles, está la librería. Son las librerías de mi barrio. Va al restaurante Le Monde, que es donde vamos. Inclusive cuando va a Augusto con Alice, es porque nosotros allá es donde tenemos la casa, cerca de Augusto. Y el mercado que ella va es el mercado que nosotros vamos los fines de semana en el verano. O sea, es un poco que di toda esa información. Tengo una amiga que cuando leyó el primer borrador del libro, tú estás loco, tú estás dando demasiada información donde tú vives. Pero bueno, yo no creo que venga ningún asesino a rescatar a los muertos del libro y acosarme, pero di el nombre del edificio, la esquina donde está. Y de pronto alguien me escribe cuando el libro sale y busca, porque está disponible en la librería de la ciudad de New York, buscó el mapa y la información del edificio Mont-Cenis y layout de cada piso. Y me preguntó, por favor, dime cuál es el apartamento de Lía, ¿no? Porque en cada piso hay 4 apartamentos. Entonces yo se lo marqué, dije, ay Dios mío, ya, esto es demasiado, ¿no? Porque le estoy diciendo cuál es mi ventana. Cuando estás mirando el edificio, pero me divirtió hacerlo. Y además el apartamento me permitió jugar con el largo pasillo. Cuando tú entras, ese pasillo es el mismo pasillo del apartamento de al lado. Esos elementos te permiten. O sea, el apartamento entra oscuro, pero cuando entras al salón, tienen los ventanales, las puertas francesas que dan al parque, punta al alto. O sea, aquí tú no oyes nada así, pero sí oyes en los pasos, porque es un edificio muy viejo, entonces puedes oír pasos, alguien camina. Me permitió jugar. Cuando mi editor está editando el libro, él me decía, yo no entiendo dónde está el apartamento. Yo tuve que mandarle fotos de mi pasillo, de la puerta al lado, como coincide, ¿no? Que hace como un ángulo del apartamento de al lado. Yo me divertí haciéndolo. Además, me es fácil. Yo no escribo sobre mí, pero sí de mi contorno y donde yo vivo. Y me es más fácil como escritor poder en vez de recrear algo que es más falso, ¿no? Lo he hecho en otras novelas, entonces he tenido que estudiar los layouts de los apartamentos, las direcciones. Yo sí, aunque sea ficción, yo siempre soy muy preciso con eso. No sé si conoce Umberto Eco, el escritor italiano. Él hace, creo que es el péndulo de Foucault, y ahí describe cuando el protagonista en el siglo, qué sé yo, 16 o 17, camina por las calles de Le Marais y ve el incendio de una capilla donde bautizaron a un rey. Y alguien le escribe después que el libro sale, dice, es imposible que el personaje caminara por y viera ese incendio, porque ese incendio sucedió en el invierno, no fue en el verano. Entonces Humberto Eco dijo, y yo lo sé, pero yo necesitaba que ese poder dramático estuviera ahí. El problema es que aunque tú hagas precisiones, a veces el lector piensa que la precisión tiene que ser exacta, pero a mí me encanta que tú camines, que veas la dirección. Yo no puedo inventarme un mapa, tal vez porque como trabajo también novelas históricas, me siento obligado a esa, y soy periodista, no me gusta jugar con nada falso, ¿no? Me gusta jugar con tierra firme. No me di la tarea de buscar el edificio, pensé que era ficticio, pero ahora veo que es real. No, claro, tú pones Mont-Cenis y pon en Google y lo vas a encontrar en Morningside Parks. Mont-Cenis, vas a ver fotos del edificio y todo. Oye, ¿también tienes unas vecinas como las que asesinan? Bueno, antes el superintendente, el superintendente del edificio, que se habla con Lía y la ayuda y le dice, compre, tenía el nombre del superintendente intendente que tenemos, el super, y ahí mi editor, no, tú tienes que cambiarlo, tú no puedes usar un nombre real. Y entonces tuve que empezar a cambiar las vecinas, por supuesto. A veces hay otros libros que uso una belga y tenemos una belga que vive. A veces cambio los animales, ¿no? Para que no parezcan iguales. Pero Ya. todo está inspirado en las personas que viven aquí. Muchas gracias. Gracias. Gustavo. Buenas noches a todos. Hola, cuento, pues ya en otras nos hemos tenido el gusto de ver en otros clubs de lectura y mi pregunta para ti es acerca de este libro.
De tu lado humano, ¿cómo fue emocionalmente escribir esta historia? Dejando a un lado lado del escritor. Y la segunda pregunta es, ¿qué significa para ti el título del silencio en sus ojos? Bien. Vamos a empezar por el título. El título a mí porque yo no, o sea, como titular, se puede llamar Lía el libro o jugar con algo del movimiento, pero me pareció que el silencio era como que tiene los ojos callados y me pareció muy sugestivo para el título. Inclusive ningún editor ni mi agente, pero siempre que tienes un título, todo el mundo quiere hacerte plan A, plan B y plan C y variantes. Y este título nadie lo tocó, inclusive ni en Nueva Zelanda, ni en Australia, ni en Canadá, ni en ningún país de América Latina, ni España lo han cambiado. O sea, han mantenido el título que siempre en el país donde esté, alguien cambia el título. La niña alemana se llama La pasajera de San Luis en Francia y en Alemania se llama La herencia de los Rosenthal. Sin embargo, el silencio se ha mantenido hasta ahora, porque me parece que es un buen título, ¿no? Y te abre un margen de curiosidad. La portada la van a cambiar en inglés. En inglés la portada ahora es tapa dura y ahora sale en noviembre en tapa blanda y van a poner como una mujer moviéndose en el metro y las letras estas más modernas como escrita a mano en grande. Si entran a Amazon y ponen The Silent Her Eyes, van a ver en tapa, se llama paperback, van a ver la nueva portada. Y Australia también cambió la portada porque para ellos New York es parte protagonista del libro, entonces pusieron unos ojos y pusieron el skyline de Manhattan, porque era más efectivo para Australia. Pero en España y América Latina creo que han mantenido la portada doble de los ojos. A mí me encanta que cambien la portada porque me aburro de tanto ver la portada, así que se hace una portada nueva, me parece divertido. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que me disocié. De tu lado emocionalmente. ¿Cómo fue la conexión emocional? Sí. Ujú. Mis 5 libros anteriores han sido de una conexión emocional fuerte conmigo, ¿no? El primero, En busca de Emma, pues estoy hablando de cómo hice a mi hija. Y La niña alemana, por supuesto, hay mucha carga dramática y en La hija olvidada también, La viajera nocturna. Me divirtió hacerlo. O sea, les voy a decir la verdad, yo soy muy llorón. Desde que yo tuve a mis hijos, yo lloro por cualquier... Yo he llorado en televisión nacional presentando los libros. Pero en este fue una relación diferente. Lo que sí recuerdo, buena noche, estaba editando solo eh, y sentí ruido y me asusté un poco con los ruidos que pueden aparecer aquí en medio de la noche. Si alguien de arriba se levanta o deja caer una pelota o mueve un mueble. Pero fue una relación completamente diferente como he escrito los demás libros. Ya me he dado cuenta que en la medida que vas escribiendo, no es que pierdas la carga emocional, pero como a veces creas una distancia un poco mayor. No siempre te emocionas. En el libro este que terminé, que sale en el 26 y ahora está en traducción y después viene edición, eh, carga emocional también cuando estás escribiendo. Este fue otro tipo de relación con el libro. Por supuesto, las escenas del padre, la hija, el baño, el accidente, es de otra manera. Y a mí el clímax, yo eso lo tenía súper escrito mucho antes de avanzar el libro, que en el momento que Alice la llama, ella toma el cuchillo 20 y da 24 puñaladas. Pues no sé si saben que 24 por segundo es el movimiento, esa es la base del cine. 24 imágenes son lo que produce el movimiento, es de la única manera que ella ve entrar y salir el cuchillo es dando 24 puñaladas. Entonces esa escena la tenía también muy estudiada, el olor a óxido y, y el placado, ¿no? Con que cierra. No, sí, no, pues muchas gracias. Muchas gracias, Armando, y agradezco a Albert por este espacio y soy tu fan desde que te conocí con La viajera nocturna. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Gracias, Gustavo. Norma, adelante. Muchas gracias. Gracias, Armando, por estar con nosotros. Hola, Norma. Oye, hola, oye, quiero decirte que a mí el libro me enganchó mucho. Hay un momento en que se empieza
a tomar una velocidad, pero tan rápida ya en el desenlace, cuando nos enteramos que realmente Lía es una asesina y cómo empiezan todos los recuerdos y nos devela quién realmente es, que no puedes soltarlo, no puedes soltarlo. Imaginaba que Alice no era realmente una amiga sincera, pero no imaginé cómo iba a terminar el libro. Me gustó mucho. Y yo quiero preguntarte, para mí fue como haber visto una película narrada en páginas de un libro. ¿Has pensado si te propusieran llevarla a la pantalla, ya sea una serie, una película, que se puede adaptar muy fácilmente el libro a una imagen visual? Ya. Mira, acabamos de firmar hace como una semana para hacer la serie de 6 capítulos de The German Girl, la niña alemana, con una compañía que se llama Eurocam Production. Ya tienen hecho lo que se llama el treatment, el primer tratamiento para el guión, que de ahí sale el piloto. También había un productor y un guionista que empezó a trabajar el libro, y cuando tuvimos el almuerzo, él me dijo, tu libro es un storyboard, muy fácil para desarrollar una película, porque además es muy visual. También piensen que mi formación es periodística y es dramatúrgica. Entonces yo pienso también mucho las escenas como si fueran escenas de teatro, o sea, con un clima. Cada escena abre y cierra y crea un misterio. Yo tengo eso en mi cabeza cuando estoy escribiendo. Y definitivamente el libro es muy visual, porque estamos hablando de la kinetopsis, como ella ve, está muy descrito y da mucho. Yo siempre pienso que el que va a desarrollar este guión, si se llega a desarrollar, y espero que llegue al cine, yo creo que da más para una película que para una serie. La serie alargaría demasiado el libro. Usted sabe siempre que las series alargan y alargan simplemente porque hacen más dinero. Pero la niña no, porque hay muchas historias en una y 6 capítulos es perfecto. Y yo las series limitadas me parece mucho más efectiva y la disfruto más que cuando hay 3 seasons, ¿no? de una historia. Pero sí, definitivamente hay o sea, te permite jugar, y si el guión lo trabaja con un director de fotografía, mucho más, porque es muy visual eh, el libro. Y la influencia máxima del libro al mismo tiempo fue el cine. Yo creo, cada vez que cuando salió en Publisher Weekly, que es la publicación de mayor impacto para la industria del libro acá, y que dio un excelente review, él lo comparó con La ventana indiscreta de Hitchcock, que era como una revisitación de de Ventana indiscreta. Y también J. Finn, el autor de la Mujer en la ventana, que le encantó el libro y me lo presentó en inglés aquí en The Misery Bookshop. Él me lo dijo, esto es una reinterpretación del thriller, es un thriller como nunca lo has visto y tiene que ver mucho con La ventana indiscreta, pero en realidad si hay una película de Hitchcock que sí me influenció para el libro fue Vértigo, y más bien por la estructura de Vértigo, que son 2 películas en una. O sea, la primera parte él siguiendo a esta mujer que piensa que es de una manera y no es, y muere cuando cae de la torre, y ahí empieza otra película. Entonces yo quería que eso sucediera cuando Leah mata al marido de Alice. Entonces ahí cuando comienza es otra película, es otro libro, es otra historia, o Alice no es la que tú te imaginabas, el hombre no es el que murió. Entonces yo pensé mucho en esos efectos, y yo hablaba con el productor y le decía, si hacen la película, yo quiero que los créditos sean a la manera del antiguo Hollywood, como los hacía Saúl Bass. Antes daban Oscar por los créditos. O sea, y que sería uno de los créditos, no sé si recuerdan en Vértigo, que es como una espiral que va dando vuelta y va dando vuelta hasta que se acerca al ojo o sale del ojo. Entonces decía, tienen que buscar a alguien y que la música sea también parte como las antiguas películas de Hollywood. Pero sí, yo pienso que el libro es muy cinematográfico. Definitivamente, yo creo que sería un gran éxito de taquilla. Muchas gracias, Armando. Dios te oiga. Edgar, adelante. Ay, buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Disculpen que llegué tarde, que salí del trabajo. Llegaste a tiempo, no te preocupes. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo no tengo preguntas, nada más, yo creo que ya te lo dijeron,
qué interesante esto, que este padecimiento no lo conocíamos y pues fue interesante leerlo y leer un poco más, ¿verdad? Investigar y leer acerca de este padecimiento que era pues completamente desconocido, cuando menos para mí y yo creo que para la mayoría de nosotros. Pues fue eso lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención. Y el final, claro que me divirtió mucho, ¿verdad? A mí me gusta que las páginas disparen un poco de sangre. Entonces, sí me divirtió ese final. Y pues nada, muchas gracias, Armando. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Yoli, ¿andas por acá? Sí, Ah, adelante. ajá. Hola, yo. Bueno, no, hola, ¿qué tal? No tengo preguntas. Escuché lo que decías sobre la primera frase de tu libro, incluso la apunté. Y porque yo escucho el libro, no los leo. Al estar escuchando, recordaba esa frase. Entonces pensé, Alice no es buena, Alice está utilizando para sus propios fines. Pero hasta ahí me quedé, no seguí pensando en esa frase con Alía. Y me gustó mucho. De repente me quedé, pero sí, mató a todo el mundo. Pero si se No me fijan lo... algo también, yo creo que ni Alice ni Mark tenían la intención de provocar todo esto. Esto dio un vuelco, Ajá. vaya, que había malas intenciones, pero yo creo que ellas las querían usar más como de testigo, ¿no? Sí, Acuérdense era que uno crea personajes y los personajes van cobrando esa vida, pero tú no tienes respuesta 100% de nada. Alguien me escribió, una celebridad y que leyó el libro, y me dijo, tú tienes que escribir la segunda parte porque yo quiero ver a Lía y ver la hija de Lía cómo sale y a ver qué hace. Pero yo digo, eso lo vas a tener que escribir tú, eso es otro libro, es otra historia. Sí, a mí me encantó el libro, lo leí, bueno, lo escuché muy rápido, me quedaba en la noche más tiempo porque le doy 1 hora por la noche y no, me quedaba más tiempo porque cada vez que mi temporizador decía ya, no, ¿cómo de que ya hay otros 15 minutos, otros 15 minutos? Hasta que decía, no, ya me tengo que dormir porque mañana no voy a dar una. Pero estuvo muy, muy bueno. Espero que sí, también lo lleven al cine. Me Ya. gustaría verlo. Eso es todo. Gracias, Yoli. Creo que ya se salió. Ah, no, Rebeca, ¿todavía andas por acá? Hola, Adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues es mi primera vez en un club de lectura. Es mi primera vez también aquí con ustedes. Los encontré en Instagram y estoy encantada. Mucho gusto a todos. Buenas noches. Yo no sabía que hoy teníamos que tener preguntas, pero sí me no gustaría tienes que compartir como tener algunas preguntas. No, observaciones que me encantaron del libro. Y algo que me gustó mucho, Armando, es como esta metáfora que haces desde el inicio y que concluye en el final, ¿no? De cuando surge este evento traumático con Lía, que pierde de cierta manera pierde la vista, pero también cómo se empieza a nublar sus pensamientos y sus recuerdos, ¿no? Del hecho traumático. Y al final, cuando ella recuerda todo, vuelve a ver, ¿no? Entonces, como esta metáfora de que recobra la vista, la visión, y también cómo pudo recordar como todos estos, ¿cómo aparezco en Instagram? ¿Yo? O, perdón, es que vi aquí un mensaje. Pero me encantó esta como metáfora, ¿no? Y que al final cuando ella recuerda todo, es cuando vuelve a ver, ¿no? También ve la realidad. Y el final del bastón, que ve cómo se empieza a caer entre la línea amarilla, ¿no? Del cuidado, el peligro, como un poco de cómo lo venía manejando ella, ¿no? Que dentro, y que también empieza con una frase así en el libro de uno no ve lo que quiere ver, sino uno ve lo que es. Y también el personaje de Lía nos mostraba como, dentro de la narrativa, nos mostraba como ella vivía las cosas, ¿no? Como ella se concebía, porque como lo mencionaban anteriormente, ella vivía como en su mundo de color de rosa y todo está perfecto y todo está bien, pero y que fue como lo que ella nos iba mostrando, no la realidad.
y que también, ¿no? Todos vemos lo que queremos ver o lo que somos y no vemos esta realidad. Y que también me gustó algo que me gustó cuando fue al club de lectura, de fotografía, ¿no? Que cuando iba a estudiar fotografía, que lo mencionaban como lo interesante de la fotografía es que uno puede tener como la misma cosa, pero depende mucho la visión o el lado de donde tú lo veas, ¿no? La perspectiva, el punto de donde tú lo veas, ¿no? Y que también es un poco como lo que cómo nos va contando la historia a través de la mirada y de, como lo mencionaban anteriormente, también, ¿no? Como esta enfermedad psicológica y porque no solamente era lo físico. Y dentro de esto, todo esto que he dicho, que creo que ha sido como un poco enredado, sí me surgió una pregunta y que es un poco parecida a la que mencionaban anteriormente. ¿De dónde surge como esta necesidad, ¿no? De querer cuidar a los demás, de querer ayudar a los demás? Porque mencionabas, Armando, en un principio que su mamá la cuidaba demasiado, ¿no? Que hasta de manera exagerada. Pero entiendo que esos cuidados fueron a partir de que ella tuvo la enfermedad, no antes de, porque incluso antes ella pensaba como dejar al marido y como rehacer su vida, ¿no? Pero ¿de dónde surge como esta necesidad de ella de querer cuidar, ¿no? De querer cuidar de una manera muy enferma y pues sí, muy enferma, ¿no? Pero el querer cuidar. A mí lo personal me hubiera gustado muchísimo y yo creo que sí lo escribiste, pero seguramente lo eliminaste, que dices que eliminaste muchas páginas, el conocer más sobre la relación que ella tenía con sus papás, como tal vez como para poder entender de dónde venía esta necesidad de querer cuidar. Yeah. También en la enfermedad que dije de Mauthausen, de los padres que sobreprotegen a los niños enfermos y los vuelven más enfermos de lo que son. No sé si saben el caso, bueno, que acaba de salir de la cárcel, ella mata a su madre. Esto es un caso real, o sea, terminó matando con la ayuda del novio y ya cumplió los 8 años de cárcel y ahora está fuera. Y un poco yo jugué con esa historia real también, que sucede en muchos casos de esta enfermedad. También hay el sentido de sobreprotección, tú te lo quieres sacar de encima de ti. Y yo sé que suena como Mercy Killer, que ella está ayudando a los muertos, pero ella se está deshaciendo de todos los que la conocen enferma. Miren para que ustedes vean, ella está, vaya, no acabó con el superintendente porque no pudo, y por demás, pues no tenía que protegerlo de nada, pero también era un sentido como de limpieza total con su pasado, no consciente. En una entrevista que me hicieron a raíz que salió el libro, el entrevistado, que es un crítico, él me dice que él siente mucho de física cuántica en el libro. Y yo le dije, miren, al inicio yo había valorado usar un quote del creador de la física cuántica, pero creo que si yo sigo dando elementos, vas a descubrir la esencia del libro, porque recuerden algo, y eso es clave desde el principio: el tiempo es movimiento. Y de alguna manera el tiempo por 28 años a ella se le detuvo. Y el espacio también es movimiento. Entonces, si empieza a sacar todo eso, ya vivió 28 años encerrada en este apartamento cubierto de hiedra y rodeada de libros, y además leyendo libros sobre la ceguera. Todos los libros que leen ella, yo me los tuve que leer. Los que les recomendaba más, The House of Leaves, todos esos libros un poco enloquecidos que ella lee, yo me los tuve que leer para ver cómo ella veía también. Pero si pones a analizar a nivel cuántico, todo en ella está detenido: el tiempo, el espacio, la realidad y el movimiento. Pero bueno, eso lo ven más los críticos que yo mismo. Muchas gracias. Y sí, al final como que se libera y yo creo que ya va a ser, bueno, me imagino como ya una asesina sin piedad, ¿no? Por esto del bastón que está rodando entre la línea de peligro y no, y al final pues se cae, ¿no? Entonces para mí es como que ella ya se liberó. Pero muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. A ustedes. Gracias. Y bueno, ya Armando, ya para finalizar, me queda una duda y he venido pues tratándola como de
de resolver, ¿no? A lo largo de la historia de la plática que hemos tenido. Y nos dices que, bueno, la historia está como hecha en tu edificio, ¿no? En tu departamento. Y yo creo que todos estando dentro de nuestra propia casa, cerrando los ojos, al igual, sin ningún problema, podemos movernos, bueno, sin problema, ¿no? Pero ¿cómo fue esta parte ya de entrar más en tu narración, en tus escenas, cuando salías de la ciudad, ¿no? Porque yo creo que yo saliendo de aquí a la calle, pues al final de cuentas me aplasta un carro, choco, me tropiezo, me caigo, pero ¿cómo fue ese proceso de captar la imagen y cerraba los ojos y recordabas después para escribir o qué tan complicado fue para Mira, ti este yo quería proceso? hasta comprar un bastón. Yo quería comprar un bastón, pero ya es demasiado exagerado, porque en realidad, y principalmente en New York, tú ves muchas, pues, bueno, ves a los hijos moviéndose sin ningún problema, o andan con el perro o andan con el bastón. Acuérdense que la percepción del sonido es importante. En el caso de ella es peor, porque acuérdense que ella puede ver el carro detenido, lo que ella sabe que ya el carro por el sonido ya se fue, que eso es lo importante. Es como cuando entra el hombre, el repartidor de comida, que ella no quiere que se vaya. Ella crea una especie de romance con él, pero ella siente ya que se fue. Ella lo oye caminar al elevador. Ella siente que el olor se fue, pero como no ha pestañeado, ya lo tiene frente a ella y de ahí corre para poderlo ver desde su ventana. Pero en realidad los ciegos se mueven. Y entonces no me costó mucho trabajo en ese sentido la credibilidad, porque en realidad cuando tú tienes tu bastón y tú manejas tu medio, yo los he visto cruzar calles súper concurridas con el bastón. Y acuérdense que ellos pueden marcar cuando sienten que la luz cambia, y además cuando sienten que el resto de la masa camina. Eso es otra cosa que aprendí. Y eso nos pasa. Fíjense que si no uno va entretenido caminando en la calle, te leí mucho sobre eso. Tú vas caminando y tú vas viendo el teléfono, pero si los que están al lado tuyo caminan, tú caminas aunque no esté la luz. O sea, a veces reaccionas porque puede ser que, tú sabes, en un auto. Entonces, porque tú también te dejas llevar por la masa, por el sonido, por el olor, y se mueven. O sea, eso en realidad no fue una... yo quería meterme demasiado, yo no tengo que parar aquí porque si no me va a pasar, porque cuando te pones a investigar, terminas investigando y el peso del cerebro y las partes del cerebro, y en realidad al final eso no le importa mucho al lector. Y yo soy consciente de que hay que cortar, o sea, yo soy mi primer editor y trato de eliminar, y bastante me detuve con las descripciones, a veces demasiado, de cómo ella veía, pero me parecía fascinante de cómo ella ve la lluvia, cómo ve la nieve, cómo ve los taxis. En mi cabeza me fascinaba y yo esperaba que a la gente le fascinara también. Después me pensé, debía haber puesto como abrir con la puñalada y la sangre, ¿no? De la escena del clímax, de las 24 puñaladas, pero entonces ya estás esperando un crimen. O sea, yo creo que era mejor llevarte que el tiempo lineal de Alex te guiara, ¿no? Y después que te divirtieras con el final, como dice Edgar, ¿no? Que de alguna manera eh, y acelerarlo, porque yo no me quise detener mucho tampoco, porque si no caes en el melodrama. Entonces yo quería que fuera como estás recordando, ella está reviviendo un pasado y son como postales, como ella ve, cada escena rápida, ¿no? Y terminar con esa escena oyendo a Alice en vestido rojo, o sea, todo ese juego. Ok, pues muchísimas gracias, Armando. Y ya para finalizar, pues nos queremos tomar una foto contigo. Vamos Claro, aquí de ya. manera virtual con nuestro libro y pues muchísimas gracias. Bueno, los que tengan su libro en la mano. Va, va la primera foto. Una, dos y tres. Bueno, otra por si Gustavo que ya lo encontró ahora sí. Ahí va. Una, dos y tres. Listo. Pues muchísimas gracias, Armando. Bueno, y me hacen tag en social media y así veo que cuando la pongan en las redes sociales. Claro que sí. También descubrimos la página de Instagram de Lea que se la armó. Pensamos que era inventada, pero sí la No, buscamos no, ahí ya, yo la creé hace tiempo, tengo que postear de vez en cuando. Tengo amigos que toman fotos de imágenes en movimiento y me las mandan. Cada vez que sale una nueva imagen yo la posteo. Pero esta Ok, semana me prometo que voy a trabajar un poquito más. perfecto. Pues Gracias buenas por noches. invitarme y gracias por leerme y tan buena lectura que cada uno de ustedes hicieron.
Gracias. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Bye.